bienvenidas a este nuevo video educativo. Sabemos que cuesta un montón trabajar desde la plataforma y por eso, bueno, hemos decidido con los profes y las profes hacer una serie de videos que explique más o menos los contenidos y las actividades que estamos mandando. Aparte de las clases 1000, vamos a estar mandando estos videos como refuerzo para que ustedes tengan un material aparte de estudio. Hola chicos, yo soy la profesora Romina Páez, de tercer año. Algunos me conocen porque me han tenido en clases presenciales y otros, alumnos de la profe Flor, me están conociendo en este momento. Nosotros estuvimos viendo en clases lo que era la oración. La oración es una unidad de comunicación que posee sentido completo, entonación propia y empieza con mayúscula y termina con un punto. Habíamos visto también que la oración se podía dividir en sujeto y predicado. Quien encabezaba el sujeto era el que respondía a la pregunta ¿quién?, ¿quiénes? o ¿qué? Podía ser un pronombre o podía ser un sustantivo. Y el predicado estaba encabezado o tenía como núcleo un verbo que podía ser una acción, correr, caminar, saltar, leer, o un estado, ser o estar y todas sus conjugaciones. Yo soy, yo estoy, vos estás, vos estuviste, vos estarás, vos fuiste, ¿sí? Todas las conjugaciones que pueda tener el verbo ser o estar. El sujeto, además de poseer un núcleo, que es un sustantivo o un pronombre, tiene modificadores. Hoy vamos a ver en esta clase qué modificadores puede tener el sujeto. Bueno, como veníamos diciendo, el sujeto puede tener distintos modificadores. Tenemos los modificadores directos, que dentro de los modificadores directos tenemos los artículos, el, la, lo, las, los. Por ejemplo, en una oración, el bar abrió ayer, tenemos sujeto el bar, predicado abrió ayer, núcleo del sujeto, bar, núcleo del predicado abrió, y el modificador directo de ese sujeto, él. También, otro tipo de modificador directo puede ser un pronombre o determinativo. Mi, tú, su, sus, tus, este, ese, aquel. Son algunos de los pronombres que pueden modificar a ese sustantivo. Por ejemplo, mi hermano corre. Dividimos en sujeto y predicado. Sujeto, mi hermano, corre, predicado. Núcleo de sujeto hermano, núcleo del predicado corre, que es un verbo, y el modificador de ese núcleo de sujeto es mi. También tenemos lo que son los adjetivos: lindo, alto, veloz, oscura, ¿sí? Y todo tipo de adjetivos que van a servir para modificar a ese sustantivo que tenemos dentro del sujeto. Por ejemplo, la flor bella creció. La flor bella es el sujeto, creció es el predicado. El núcleo del sujeto, flor, núcleo del predicado, el verbo creció. Y acá tenemos modificadores. La, que es un modificador directo y es un artículo, y bella, que es un modificador directo y es un adjetivo. Me está diciendo cómo es la flor. También tenemos los modificadores indirectos. El modificador indirecto está encabezado y tiene nexo con ese sustantivo mediante una preposición. Acá tenemos algunas preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Hay otras preposiciones más como mediante y durante, ¿sí? Y más preposiciones, ¿sí? Solo puse un listado básico para que ustedes puedan identificarlas. Por ejemplo, la tía de Luis tiene tos. Sujeto, la tía de Luis. Predicado, tiene tos. Núcleo de sujeto, tía. Núcleo del predicado, tiene. Y los modificadores de ese núcleo de sujeto son la, que es un modificador directo, como habíamos visto, y de Luis es un modificador indirecto. ¿Sí? Está encabezado por la preposición de, que la tenemos acá. ¿Sí? Puede estar encabezado por cualquiera de estas preposiciones.
Hola chicos, ahora vamos a hablar de los modificadores del predicado. Habíamos visto que el sujeto, el núcleo del sujeto tenía modificador directo y modificador indirecto. El predicado tiene modificadores del verbo. Algunos son exigidos, como el objeto directo y el objeto indirecto, y algunos son complementarios, es decir, que el verbo no los exige, no los necesita y se pueden sacar, que son los circunstanciales, que seguramente ya los vieron también con la profesora Florencia. Bueno chicos, los modificadores del predicado son objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales. El objeto directo y el objeto indirecto van a ser exigidos, ¿sí? El objeto directo, que está exigido por el verbo, sirve para complementar el significado de ese verbo. Y se puede sustituir por los pronombres lo, la, los y las. Por ejemplo, yo tengo una revista, ¿sí? El verbo tengo me está exigiendo, me está pidiendo más información. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Sí? Entonces acá yo tengo que tengo una revista. En la oración tenemos sujeto yo, predicado tengo una revista, núcleo del sujeto yo, núcleo del predicado el verbo tengo y el objeto directo que tengo una revista. Cuando lo reemplazo me va a quedar que lo podía reemplazar por alguno de estos pronombres, lo, la, los o las. En este caso puedo reemplazar por el pronombre la. Puedo reemplazarlo y ahí voy a comprobar que tengo un objeto directo. Yo la tengo. Que reemplacé una revista por la. Entonces la oración me queda. Sujeto yo, predicado la tengo. Núcleo del sujeto es el pronombre yo. Y el núcleo del predicado, el verbo tengo. Y acá tengo el objeto directo que es la. ¿Sí? El objeto indirecto es una persona o cosa que recibe indirectamente la acción del verbo, ¿sí? Es quien se ve afectado por la acción que hace el sujeto y que se manifiesta a través del verbo. A este lo encabeza la preposición a y se va a poder sustituir por los pronombres le y les. Por ejemplo, ella contó un cuento a los niños. ¿Sí? Acá tengo esa oración. Sujeto, ella, predicado, contó un cuento a los niños. Núcleo del sujeto, el pronombre ella. Núcleo del predicado, contó. ¿Sí? El verbo contó. ¿Qué contó? Un cuento. Ahí tengo un objeto directo. ¿A quiénes les contó un cuento? A los niños. ¿Sí? Ellos son los que se ven afectados por la acción de ese sujeto. Y puedo reemplazarlo. En este caso dice por le y les. Entonces yo reemplazo. Ella les contó un cuento. En este caso reemplacé por les. Ella, núcleo del sujeto, contó, núcleo del predicado, un cuento, objeto directo, y les, objeto indirecto. Unos modificadores que no son exigidos para el verbo son los circunstanciales. Nosotros ya habíamos visto algunos circunstanciales en algunas oraciones y tenemos diferentes tipos de circunstanciales, ¿sí? Dependiendo de la pregunta a la que respondan, ¿sí? Si yo hago la pregunta ¿dónde?, voy a tener un circunstancial de lugar. ¿Cómo?, circunstancial de modo. ¿Cuánto?, circunstancial de cantidad. ¿Por qué?, circunstancial de causa. ¿Cuándo?, circunstancial de tiempo. ¿Con quién?, circunstancial de compañía. ¿Con qué?, circunstancial de instrumento. ¿Y para qué?, circunstancial de finalidad. Por ejemplo, acá tenemos la oración nosotros comimos mucho. Sujeto nosotros, predicado comimos mucho. Núcleo del sujeto, el pronombre nosotros. Núcleo del predicado, el verbo comimos. ¿Cuánto comimos?
mucho. Entonces voy a tener un circunstancial de cantidad que me responde a la pregunta ¿cuánto? En esta otra oración, Ana llegó anoche, sujeto Ana, predicado llegó anoche, núcleo del sujeto Ana, ¿sí? El sustantivo Ana, núcleo del predicado, el verbo llegó. ¿Cuándo llegó Ana? Anoche, ¿sí? Ese anoche me está respondiendo a la pregunta ¿cuándo? Entonces va a ser un circunstancial de tiempo, ¿sí? Y así, de acuerdo a la pregunta que me vayas respondiendo, va a ser el tipo de circunstancial que tenga. Bueno, chicos, creo que eso es todo. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. En la primera actividad, en el punto 1, lo que tienen que hacer es leer las oraciones. Les hemos dejado algunos espacios en blanco, entonces deben completar estos espacios con modificadores del sujeto. Anteriormente Romina había explicado cuáles eran. Tiene que completar con modificadores directos, modificadores indirectos, aposiciones y construcciones comparativas. Bien, en el punto 1 les hemos dejado bien un ejemplo donde se pueden ver claramente en amarillo cómo tendría que quedar cada ejemplo, cada punto. En amarillo están los modificadores del sujeto. Por ejemplo, la es un modificador directo de José, como tiene una preposición, es un modificador indirecto, y la maestra es una aposición. Bien, recuerden, tienen que completar con los 4 modificadores del sujeto que hemos visto. En el punto número 2, bien, también vamos a estar trabajando con modificadores del sujeto, pero uno en específico, las aposiciones. Recuerden que las aposiciones van a especificar o dar una información que va a individualizar al núcleo del sujeto. En este caso hay un ejemplo, Juan, puede ser cualquier Juan, pero lo vamos a especificar y lo vamos a individualizar con una aposición que va entre comas en este caso, que es mi primo. Entonces, en los espacios en blanco, bien, de los ejemplos que nosotros y nosotras le hemos dado, ustedes van a completar con una aposición. En el punto número 3 vamos a estar trabajando con el modificador del sujeto que conocemos como construcción comparativa. Les hemos dado un montón de oraciones y ustedes deben marcar en ellas la construcción comparativa. Muy importante es que ustedes separen el sujeto y predicado. ¿Por qué les pedimos esto? Muchas veces, si separan mal el sujeto y predicado, la construcción comparativa les puede quedar en el predicado. Y recuerden que como es un modificador del sujeto, siempre debe estar en el sujeto. Recuerden que para identificar la construcción comparativa debemos buscar el nexo como o cual, bien, que va a estar comparando o haciendo una comparación del núcleo del sujeto. Bueno, en la actividad 2 que mandamos por la plataforma, el punto 1 consiste en leer el consejo chino, que es un breve texto, un pequeño cuento de un autor anónimo. Luego de hacer las preguntitas de comprensión lectora, vamos a empezar a trabajar con los modificadores del predicado. Como había explicado la profe Romina, los modificadores del predicado, aparte del núcleo, eran el objeto directo, el objeto indirecto y los circunstanciales. Y recuerden que todos se identifican a partir de preguntas. Bien, en el punto 2, bien, vamos a ver un cuadro y debemos completar extrayendo, digamos, oraciones del texto, desarmándolas y poniéndolas dentro de este cuadro. Por ejemplo, yo extraje la frase: una vez un campesino chino, pobre y muy sabio, trabajaba la tierra duramente con su hijo. Entonces voy a empezar a separar la oración, ¿bien? El sujeto, ¿de quién se habla? ¿Bien? De un campesino chino, pobre y muy sabio, ¿bien? Ahora, ¿cuál sería el verbo conjugado? El verbo conjugado sería trabajaba, ¿bien? Objeto directo que responde a la pregunta ¿qué cosa? ¿Qué cosa trabajaba? La tierra, ¿bien? Y podemos encontrar varios circunstanciales. Podemos encontrar el circunstancial de modo, cómo trabajaba la tierra,
duramente, y podemos encontrar el circunstancial de compañía. ¿Con quién? Con su hijo. Bien, lo vamos desarmando y vamos completando el cuadro con todas las oraciones que encontramos dentro del cuento. En el punto número 3, lo que vamos a hacer es completar estas oraciones, vamos a completar estos espacios en blanco con objetos directos e indirectos. Recuerden que responden a la pregunta, el objeto directo, qué cosa, y el objeto indirecto, a quién o para quién. Esas respuestas, que tienen que inventarlas ustedes, deben ponerlas en los espacios en blanco. Y en el punto número 4, van a buscar en el texto, como hicimos en el cuadro, ejemplos de circunstanciales. Recuerden que en la teoría hay un cuadro y que estos se identifican a partir de preguntas: qué, cómo, cuándo, por qué, con quién, cómo. Y esa respuesta van poniendo ustedes al lado de cada categoría. Por ejemplo, circunstancial de modo, cómo, y encontraron en el texto duramente. Cómo trabajaba la tierra duramente. Y ponen ese ejemplo abajo en las respuestas. Bueno chicos, esto fue la clase de modificadores de sujeto, modificador directo e indirecto. Espero que haya sido claro y entendible para ustedes y que podamos vernos de nuevo en clases presenciales en algún momento. Les agradezco por mirar los videos y también van a estar en la plataforma lo que son las teorías y las actividades a realizar con este tema. Un saludo para ustedes. Bueno, espero que les haya servido este video, y a modo de sugerencia me gustaría pedirles, y nos gustaría pedirles con los profes y las profes, que cuando tengan alguna duda nos manden un mensajito y pongan el trabajo práctico que les está causando problema y copien la consigna, así nosotros y nosotras podemos responder a sus problemáticas. Muchas gracias y nos vemos.